¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de que hayáis invitado otra vez a estar aquí y os doy las gracias por permitir abrir las Sagradas Escrituras. En la vida del creyente hay momentos de todo. Puedes estar en el monte de la transfiguración, contemplando la gloria de Jesús, cómo se ha cambiado, cómo ha transformado, cómo ahí muestra que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedes estar ahí. Por eso los discípulos dijeron, nos quedamos aquí. No quisieron moverse de ahí. O puedes estar abajo. Los otros discípulos estaban intentando limpiar a un endemoniado y no pudieron. Y estaban viviendo la vida de fracaso. O puedes estar cruzando el mar de Galilea, en el que el viento es contrario y la barca no avanza. Mi oración esta mañana por ti es que te des cuenta que la salvación que el Señor te ha dado ha costado todo su poder. Su poder. Para que en esta mañana puedas cantar un cántico de agradecimiento y de adoración. Fue necesario que Dios interviniera con todo su poder para cambiarte. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Fue necesario. Cambiar a una persona no es fácil, es imposible. Es imposible, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Es necesario nacer espiritualmente. Fue necesario su poder y fue necesario también la grandeza de su amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Fue necesaria su gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que el Señor está operando en tu vida requiere todo el poder de Dios. Para que tu vida sea una vida nueva, fue necesaria que la sangre de Jesucristo limpiara tus pecados. No queda nada de la vida pasada. Si alguno está unido a Cristo, dice la Escritura, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Estás dispuesto a recibir el mensaje de esta mañana? Porque va por esta dirección. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Nada de lo antiguo sirve. La obra de Dios en tu vida requiere el poder de su Santo Espíritu, para que Él sea el que te dé el poder a ti para ser una persona totalmente cambiada y transformada. Y esto no es fácil. Esto es una labor que se lleva toda la vida. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, hasta el final.
hasta el final te vas a tener que dar cuenta de que la vieja naturaleza está ahí. Pero también debes de darte cuenta que no la debes de utilizar. No la debes de utilizar aunque la tengas. La Escritura dice, si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. Pero si decimos que no tenemos al Espíritu Santo, también mentimos y la verdad tampoco está en nosotros. Pero si te has unido a Cristo, eres una nueva criatura, eres una nueva creación. Creación. La primera creación que Dios hizo, la hizo del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra fueron creados Adán y Eva. Y Dios sopló en su nariz aliento de vida. La segunda creación no ha sido del polvo de la tierra. El material con el que el Señor te ha creado es Cristo. Esto es lo que nos dice la Escritura. Creados en Cristo Jesús. Y ahora sigue. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si no hay esa nueva creación, no hay posibilidad de hacer obras nuevas. No hay posibilidad. El mundo religioso, los griegos, los romanos, los judíos, vivían en paz. ¿Os dais cuenta? Cada uno con su religión. Pero vivían en paz, no se peleaba nadie. Pero aparece un hombre que va a transformarlo todo. Y ese es Jesús. Porque los judíos tenían su templo, los romanos tenían sus dioses y diosas, los griegos tenían sus dioses y diosas. Pero ninguno molestaba al otro, porque esos dioses y esas diosas no habían podido cambiar a nadie. Continuaban siendo iguales. Continuaban siendo iguales. Los judíos se jactaban de ser el pueblo elegido de Dios y estaban en lo cierto. Pero habían cambiado el corazón. Ese Dios había podido cambiar el corazón de ese pueblo. No habían conseguido esta realidad. Se vestían con largas vestiduras y ponían en el vestido fragmentos de la Sagrada Escritura. Ponían versículos en su frente para demostrar que cuando andaban según lo que decía la Sagrada Escritura. Y cuando pensaban según lo que decía la Sagrada Escritura. Y el Señor les dijo, oh, hipócritas. Dios no está en vuestros corazones. Y atiende bien lo que dijo Jesús. Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Es posible? ¿No estaba exagerando? No. Porque las obras de vuestro padre son las que hacéis. Y estos judíos se dieron cuenta que Jesús era un hombre totalmente distinto. Totalmente distinto. Se dieron cuenta que en el Señor estaba la presencia de Dios que ellos no tenían. Así que una noche, Nicodemo, un profesor, un maestro de teología, va a reunirse con Jesús y habla en nombre del pueblo religioso. Y dice, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Dónde está el secreto? Es necesario nacer de nuevo.
Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Es necesario sentir el Espíritu Santo como llega a tu corazón y te transforma y te cambia. Y tú has sentido esa presencia. Tú estás en ese grupo. En el grupo de las personas que un día creyeron y el Espíritu Santo vino a sus vidas. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la Escritura. Estoy leyendo Efesios, capítulo 1 y versículo 13. Efesios es un libro escrito no para una iglesia concreta, sino para todas las iglesias. Es una circular. Notar que no hay ningún saludo personal, no hay ningún saludo personal. Y dice Pablo, ¿a quién lo dice? Personas que vivían en la idolatría. ¿Puede el Señor transformar a esas personas? En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a tu vida. ¿No notaste nada? No, yo cuando recibí a Cristo no noté nada. No noté nada. El predicador decía, ¿has recibido a Cristo? El Espíritu Santo ha venido. Pues yo no lo veo. Yo no lo veo. Así que yo quedé un poco sorprendido. Tenía 20 años. Nunca había ido a una iglesia evangélica. No. Había tenido contacto con un evangélico que fue el que me llevó a escuchar el mensaje. Pero, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo levanté la mano. Me pareció bien. Y cuando me muera tendré el cielo garantizado. Y ya está. ¿No? Así que yo digo, pues esto está muy bien. Pero yo no noté nada. Y entonces este hombre me dijo, mira, el domingo tendrías que venir a la capilla evangélica. Digo, ¿el domingo? Mire, el domingo yo lo dedico. Si es invierno, me voy a cazar. Y si es verano, me voy a pescar. Así que el domingo, no. Observa lo que me dijo este hombre. Si tú has recibido a Cristo, la escopeta la regalarás y la caña la regalarás. Y yo dije, yo he recibido a Cristo de verdad, pero mi escopeta no la voy a regalar. No se pasó mucho tiempo. Cuando llegó el invierno, la escopeta la regalé. ¿Qué hacía yo cazando perdices o conejos cuando debía de estar adorando al Señor? ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo es el que la hace. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que mueve a las personas. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida espiritual. ¿Estás de acuerdo? Pero el libro de Efesios, que dice, habéis sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia. Esa realidad que tenemos una porción en nosotros se cumplirá cuando estemos con el Señor de una forma plena. El sello es la marca. Es la marca de tu dueño.
que debes de ser como tu dueño. Debes de ser como tu dueño. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Pero antes de recibir a Cristo yo tenía vida. Yo tenía vida. ¿Ah? ¿Tú también? Sí, claro. Entonces, si tenía vida y ahora tengo el Espíritu Santo y tengo una vida nueva, ¿qué es lo que me llevaba entonces a la vida antigua? Efesios nos lo dice. Para que quites las dudas. ¿Qué espíritu es el que te movía? ¿Qué espíritu? Y él dice, el capítulo 2, versículo 1, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe del poder del aire. Observa, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué espíritu es el que te movía? ¿Era el espíritu del demonio? Dirás, no, yo no soy endemoniado, ¿Era el espíritu satánico? No, un momento. Yo era un buen hijo. Trabajaba, le daba sueldo a mi madre, o sea que era muy bueno. Pero seguir la corriente de este mundo es estar de acuerdo con el príncipe del poder del aire, el espíritu que está operando en los hijos que desobedecen. El mayor pecado que se puede cometer es rechazar el Evangelio. Todos los pecados son perdonados por la sangre del Señor, pero el que rechaza el mensaje del Evangelio no puede ser perdonado. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, le dio el poder. ¿Sí? Necesitas el poder de Dios, tú también. Le dio el poder de ser hechos hijos de Dios, porque no son engendrados de voluntad de carne o de varón, sino de Dios. Ese es el espíritu que está en ti. Qué bello, ¿verdad? Qué belleza. Versículo 10 del capítulo 2. ¿Con qué material te ha creado el Señor? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta es la creación, no es polvo de la tierra, esa creación se acabó. Creados en Cristo Jesús y ahora como resultado para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Buenas obras. ¿Sabes que eres esposa de Cristo? Amado hermano, amada hermana, la iglesia es la esposa de Cristo. ¿No lo sabes? ¿Vives esa realidad? Esa es una buena obra que debes de vivir. ¿Sabes que eres templo del Espíritu Santo? Esa es una buena obra que debes de vivir.
¿Sabes que eres miembro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia? Esa es una buena obra que debes de vivir. Pero no te desalientes. Puedes decir, uy, esto es mucho. Yo recuerdo en ese tiempo de cuando me había convertido, los domingos no iba a la capilla, por supuesto, pero iba los jueves al culto de oración. Y cuando iba al culto de oración, oía, porque no tienes que hacer esto, porque no tienes que hacer lo otro, porque no tienes que hacer... Y yo decía, esto es un montón de códigos. Yo no sé. Y pues yo no sé lo que... En fin, y por fin un día, el predicador dice, voy a hablar de un mensaje dado a un joven. Digo, ya era hora. Ya era hora que hablaran a un joven. Así que mis oídos, ¡bum! Segunda Timoteo. Tú pues, hijo mío, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Digo, vamos a ver si yo me entero un poco. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, se amontonarán maestros. Pero esto es peor todavía que lo otro. ¿Eres un joven? Me alegro de que haya aquí jóvenes. Y digan, oye, esto no es quien lo aguante. ¿Verdad? Es imposible hacerlo si no es por el Espíritu Santo del Señor. Es imposible. Qué carta tan bella la de 2 Timoteo. Traigo a la memoria la fe, no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Con cuánta ternura. Pero no es fácil. No es fácil. Las lágrimas en el camino del cristiano van a hacer que se limpien sus ojos para ver la gloria del Señor. Pedro lloró amargamente. Sí, Pedro lloró amargamente. Estoy dispuesto a ir contigo si fuera necesario hasta la muerte. Eso fue lo que dijo Simón al Señor. ¿Conmigo hasta la muerte? Sí. Antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro le negó. Y lloró amargamente. Con la mente carnal no se puede hacer la obra de Dios. Para que tú puedas vivir la grandeza de esa salvación, es necesario cambiar tu mente. Dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Sí, lo dice aquí en el libro de Efesios. Tenemos la mente de Cristo. Con la mente humana no. Podrás ser una persona que diga, voy a hacer esto, pero no lo vas a poder hacer. Te ocurrirá como a los creyentes que está en el capítulo 7 del libro de Romanos. El bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, esto es lo que hago. Soy un miserable. Un creyente que diga que es un miserable, cambia del capítulo 7 al capítulo 8. Sé un creyente del capítulo 8 y no del capítulo 7. Es un creyente totalmente distinto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esa vida no es miserable.
Pero hay que llevar. Que el Espíritu Santo sea el que gobierne tu vida. Por eso el Señor ha cambiado la mente de la persona que se ha entregado a Él. Tenemos la mente de Cristo. No dice tendremos, dice tenemos. ¿Cambió el Señor tu mente? ¿Cambió la mía? Fue un proceso. Es un proceso. No te desalientes. ¿Cambió el Señor tu corazón? Dice la Escritura, quitaré el corazón de piedra y pondré uno de carne. Y en ese corazón de carne pondré mi Santo Espíritu. Ahora podrás hacer la obra del Señor. ¿Estás dispuesto a vivir esa realidad? ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Señor, quiero sentir esa presencia tuya en mi mente y en mi corazón. Que tu Santo Espíritu sea el que gobierne mi vida, para que tu nombre sea muy glorificado. Amén. Porque tenemos dos formas de pensar. El Señor dijo a sus discípulos, Juan y Santiago, id, avanzad y buscar alojamiento para que cuando nosotros lleguemos no tengamos que esperar. Adelantaros y buscar alojamiento. Y Juan y Santiago fueron a buscar alojamiento y entraron en una aldea de samaritanos. Y dijeron, venimos a buscar alojamiento. Un momento, ¿sois judíos? Sí, no, alojamiento a los judíos no. No nos tratamos, así que fuera. ¿Cómo? O sea, que tenéis y no nos dais alojamiento. Sí, tenemos y no os damos alojamiento. Fuera. Así que fueron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? ¿Qué respuesta le dio el Señor? No sabéis de qué espíritu sois, ¿ves? Ese pensamiento estaba gobernado por un espíritu que no era el Espíritu Santo. Era el espíritu del príncipe de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. No sabéis de qué espíritu sois. Yo he venido a dar vida, no a quitarla. Pues esto era lo que pensamos. ¿Cuánta obra tuvo que hacer el Señor, verdad? Y los incrédulos como Tomás. De Tomás hemos visto al Señor, ha venido aquí con nosotros. El Señor sí murió, no, pero ha resucitado, ha estado aquí. Estamos llenos de gozo, no me lo creo. Si no meto mi dedo en el agujero del clavo y no meto mi mano en su costado, no voy a creer. Ocho días después, estando todo cerrado, el Señor llega y le dice a Tomás, ven un momento, pon tu dedo en el agujero del clavo, pon tu mano en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta de Tomás fue, Señor mío y Dios mío. ¿Por qué viste? ¿Creíste? Bienaventurados los que no ven y creen. Y tú estás en ese grupo. Tú estás en ese grupo.
sientes en tu corazón el fuego del Espíritu Santo, como te abraza en los momentos más difíciles. ¿Quién es el que cambia a las personas? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No te desalientes, sigue adelante. Un día en el que todo había ido mal, habían estado toda la noche trabajando, pescando, pero sin conseguir nada. Y está Simón lavando sus redes, y Juan y Santiago lavando también sus redes, porque lo único que habían conseguido es que las redes se habían ensuciado. Toda la noche trabajando, cansados, y no han conseguido ni un pececito. Y viene una multitud de personas a la orilla de la playa. Y Jesús está ahí. Y Jesús le pide a Simón, déjame la barca para que me retire un poco de la arena y así pueda predicar bien. Y Simón dice, bueno, de acuerdo. Así que Jesús sube a la barca y Simón retira un poquito la barca de la orilla y así puede predicar bien. Yo pienso que Simón estaría pensando, a ver si acaba ya, porque he estado toda la noche sin dormir y tengo hambre y tengo ganas de irme a casa a descansar un poco. Y por fin acaba. Y ahora el Señor le dice, boga mar adentro, que vamos a pescar. Maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos conseguido nada. A ver, yo me imagino que Simón diría, ¿y qué sabrá este hombre de pesca? Hemos estado toda la noche, no hemos conseguido nada. Y este es un momento decisivo para la vida de Simón y para la tuya. Creer lo que el Señor dice, que choca con lo que dice mi mente. Mi mente dice, no es el momento de ir a pescar. Y el Señor dice, vamos mar adentro para pescar. Toma la decisión. Y Simón, vale, voy a hacerte caso. Así que van un poquito hacia adentro y dice, echa tus redes. Y echan las redes. Inmediatamente se dio cuenta que había tal cantidad de peces que la red se rompía, no podía sacarla. Tuvo que hacer señas a las otras barcas que vinieran a ayudarle a sacar la cantidad de peces que había. ¿Qué fue lo que hizo Simón? Se postra a los pies de Jesús y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Cómo ha cambiado? Antes le dice, Maestro, toda la noche hemos estado pescando. ¿Y ahora es Señor? Ahora es Señor. Es Señor de su vida. ¿Es que no se daba cuenta que antes era un pecador? ¿Que tiene que darse cuenta ahora que es un pecador? Apártate de mí. Soy un hombre pecador, no puedo estar contigo. Y el Señor le dice, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. No temas.
por muy lejos que haya ido en mi vida de pecado, en tu vida de pecado, más lejos fue el amor de Dios. Predicamos a Cristo y a este crucificado para que te des cuenta y me dé cuenta de que mi vida pasada quedó ahí en la cruz. Y el Espíritu Santo es el que ahora está. Pero quiero mostrarte algo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué dice Pablo un poquito más tarde? Escribiendo la misma carta de Efesios. A los que habían sido sellados, sed llenos del Espíritu Santo. Hay varias medidas, sí, hay varias medidas. Ser sellado y ser llenado. No te conformes con ser sellado. No puedo conformarme con ser sellado. Debo de conformarme con ser llenado. Sed lleno del Espíritu Santo. Porque es cuando la vida es totalmente transformada y cambiada. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que sigue? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo? Como Cristo. Tienes que portarte como Cristo. Sí, eso es lo que dice. Y se entregó a sí mismo por ella. La sustenta y la cuida. Eso es para las personas que están llenas del Espíritu Santo. Mujer, respeta a tu marido, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esto es para los que están llenos del Espíritu Santo. El que hurtaba, no hurte más. No hurte más. Y si mejoro un poco, en vez de robar 10 veces, robo 7, ya he mejorado un poco. No. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus propias manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora no solo vas a no robar, sino que vas a dar al necesitado. Ese es ser lleno del Espíritu Santo. Pero tu mente puede pensar de otra forma. Debo de dejar que el Espíritu Santo tome las decisiones en mi mente. En mi mente. Hay una parábola en el Evangelio de un hombre que tiene 2 hijos y tiene una viña. Y le dice a uno, ¿ves a trabajar a la viña? Y dice, no quiero ir. Y entonces le dice al otro, ¿ves a trabajar a la viña? No te preocupes que voy. Pero el que había dicho que no iba a ir a trabajar, reflexionó y se arrepintió. Y dijo, sí que voy a ir. Y el que había dicho, sí que voy a ir, dijo, no voy a ir. ¿Cuál pensáis que hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo que sí y no fue? ¿O el que dijo que no y luego fue? Porque se arrepintió y cambió su vida. Ahí estás tú, arrepentido para cambiar tu vida. Señor, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por esa sangre preciosa que derramaste, que nos limpia de todo pecado. Pongo en tus manos, Señor, a estos amados hermanos que están aquí, para que sea tu Santo Espíritu el que llene sus vidas y puedan vivir, Señor, vidas de triunfo y de poder.
gracias por tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.